Muy buenos días y bienvenidos al Club de la Vida. Les habla Loles Díaz Aledo. Es domingo 2 de septiembre de 2007. Mi nombre es Loles y yo he sido periodista desde que me recuerdo. Quiero decir que yo empecé a trabajar en radio no tenía 18 años todavía. Y bueno, pues he estado 40 y tantos años, ¿no?, trabajando en eso. He hecho fundamentalmente radio, aunque también he hecho prensa escrita, he dirigido una revista, he trabajado también algo en televisión, he dirigido una colección de libros para mayores. Bueno, he hecho un montón de cosas porque son muchos años de vida profesional, pero siempre ligada al periodismo radiofónico básicamente. Yo me casé con la radio y no la dejé nunca, me dejó ella a mí. Yo no la hubiera dejado porque además sentía que en la edad que tenía una madurez mucho mayor y que mi trabajo me gustaba y creo que lo estaba haciendo razonablemente bien. Pero como todo eso a la hora de los seres no cuenta, lo que cuenta es la edad, problema fundamental en este mundo nuestro, el edadismo. ¿Quién sobra? ¿Este que trabaja mal? No. ¿Tiene más de 50 años? Fuera, desechable, ya no vale. Me siento una ciudadana de a pie que ha trabajado mucho y que ha tenido suerte porque he podido dedicarme a lo que me gustaba, a algo para lo que, según todo el mundo, además tenía muchas condiciones y he podido elegir. Entonces, los temas sociales son los que a mí me han interesado siempre. Y, por ejemplo, tenía guardados pues, los programas, los guiones de programas de mis primeros años. Es decir, hay que irse al año 63. Se me ocurrió hacer en la pequeña emisora de provincias en la que trabajaba un programa que se llamaba Garbanzos en los zapatos. Claro, ¿qué quería decir esto? Que si tú tienes un garbanzo, una piedrecita que se te ha metido en un zapato, te sientas donde sea para quitártelo porque no puedes caminar. Pero si el garbanzo no es ese, si el garbanzo es un miedo, una tristeza, una depresión, un problema de salud mental, ¿qué pasa? Ese garbanzo no hay que quitarlo, no hay que prestarle atención, no molesta para caminar. Entonces, ese, por ejemplo, era uno de los programas, ¿no?, que se me ocurrió. Bueno, andando el tiempo he hecho muchísimos, pero siempre dentro del periodismo cogí el ámbito social y tuve la suerte ya muy avanzada en mi carrera y en Radio Nacional de poder dedicar los últimos 20 años de mi vida profesional directamente a ello, al tema de las personas mayores, al tema de las personas con discapacidad y al mundo solidario, al tema de la solidaridad. Y de ahí yo creo eso, pues que se me considere una pionera o algo así, ¿no? Porque en aquel momento no se hablaba de las personas mayores como se habla hoy, y eso que hay todavía mucho camino para andar. Y aún así pues llegó a ser un programa referencia, no solo para las personas mayores, sino para políticos de políticas sociales, para trabajadores, para profesionales que trabajaban con mayores, ¿no? Mi padre recuperó un periódico que había habido en Tapia de Casariego hacía muchos años, se llamaba El Faro de Tapia. Lo recuperó, se volvió a editar y se lo escribía él casi entero. Y además escribía un artículo todas las semanas y lo mandaba a Radio Luarca, que era una emisora, y supongo que sigue siendo, de la cadena SER. Y entonces los jueves a la 1 de la tarde un locutor leía el texto que mi padre había mandado. Bueno, a mí aquello, yo llegaba del colegio y me ponía a escuchar, a ver cómo leían aquello que había escrito mi padre. Cuando llegué a Alicante, la tierra de mi madre, me fui a Alicante para estudiar magisterio. Y una prima mía y su novio trabajaban en la radio. Entonces yo empecé a ir a la radio, estaba por allí, aquello me empezó a conquistar. ¿Qué me conquistó? Bueno, me pasó una cosa muy curiosa y fue que la dirección de esta emisora un día me preguntó, bueno, tú vienes mucho por aquí, ¿tú qué quieres hacer en la radio? Y yo, 18 años, no sé si los tenía todavía, dije, pues yo quiero ser locutora. Y me dio un texto y dijo, bueno, prepáratelo y cuando lo tengas preparado lo grabamos.
Bueno, me lo leí, lo grabamos y cuando nos ponemos a escucharlo lo paró enseguida y me dijo: mira, hija, dedícate a otra cosa, porque a ti no te ha llamado Dios por el mundo de la radio. Y yo me quedé un tanto chafada, pero por otra parte dije, pues te pese a ti o no, yo voy a trabajar en la radio. Entonces giré y aprendí de mirar, aprendí a ser técnico. Y así fue como empecé. Pero andando el tiempo, decidí venirme a Madrid. Y cuando me vine a Madrid, el primer trabajo que tuve fue de reportero de calle, de hacer un... Y nadie me dijo que mi voz no era buena para aquello. Es decir, todo el mundo me decía que tenía una voz peculiar. Mi voz no era una voz extraordinaria, pero que comunicaba mucho. Y a partir de ahí, pues toda mi vida la radio, ¿no? Es mucho más cercano, mucho más íntimo, mucho más directo, mucho más comunicativo, menos forzado por aspectos externos. Sí, la radio ha sido mi novio. Tuve problemas de edadismo, aunque entonces no se llamaba así, al principio y al final. Es decir, tuve problemas siendo muy joven porque la persona que había dirigiendo esta emisora pequeña en la que yo trabajaba llegó un momento en que se marchó. Entonces había que buscar una nueva dirección. Para aquel entonces yo ya llevaba años trabajando allí. Oficialmente era lo que se llamaba entonces jefe de programas de la emisora. Entonces yo pensé, bueno, yo puedo ser la persona que dirija esto, ¿no? Pero tenía dos inconvenientes. Era joven, muy joven, tenía 23 o 24 años y era mujer. Y cuando no tengo todavía la edad de jubilación, con un ERE me mandan a mi casa. Es decir, de joven me dijeron, como a tantos jóvenes, no, tú todavía no, y por ser mujer menos. Y de mayor me dijeron, es que tú ya no. Entonces me pilló por las dos partes. ¿Algún otro inconveniente? Sí. Cuando era jefe de programas y subdirectora, a muchas chicas de la emisora, no éramos muchos, pero teníamos unas 15 personas tal vez, les molestaba. Es decir, que les mandara un hombre les parecía normal. Que una mujer, por mucho cuidado que tuviera, incluso si era más joven que ellas, pero sobre todo una mujer, ¿qué va a decirme a mí una mujer como tengo yo que hacer este trabajo como tal? Eran ellas las que llevaban peor el que yo ejerciera de autoridad y en algún momento dijera, oye, esto no ha estado bien. Pues sí, eso también. ¿Cómo lo superé? Pues cambiando de lugar, diciendo, bueno, me voy a otro sitio, tengo que volver a empezar, vuelvo a empezar. ¿Qué legado ha dejado Loles en esto? Salvo el hecho, ¿no?, de abrir un camino que luego han seguido otros. Pero antes los mayores estábamos ausentes completamente. De hecho, el Club de la Vida surgió cuando yo era la defensora del oyente de Radio Nacional. Y entre las cosas que me llegaban, había por debajo, ¿no?, no una queja, pero sí una exposición de los mayores no estamos presentes, nuestros temas no están presentes, lo que a mí me preocupa o lo que yo no sé no está presente. Y como yo hacía quincenalmente un informe de las cosas que llegaban, lo primero que quiero señalar es la evolución que pude advertir en esos 20 años de cómo eran las personas mayores. Las primeras cartas que llegaban al programa estaban escritas a mano, a veces costaba trabajo entenderlas, mal escritas, a veces venía como si fuera una instancia, que eso de que terminaba diciendo Dios guarde a usted muchos años y tal, ¿no?, como una instancia, y con una disculpa. No he ido a la escuela, he ido muy poco a la escuela, por eso escribo tan mal. Muchas cartas anónimas, perdone usted, pero no me atrevo, a lo mejor era una consulta que hacían sobre su pensión, y dice, pero no me atrevo a firmar. Es decir, era una situación. Fue evolucionando. Cuando acabó el programa, había mucho correo electrónico, a pesar de lo que se dice de la brecha digital, mucha carta escrita a máquina, mucha carta escrita a mano, muy bien escrita, por supuesto firmadas, por supuesto reivindicativas o expositivas. Entonces ahí se produjo un cambio muy grande en la evolución. Bueno, pues yo pude comprobar hasta qué punto este programa ayudaba a combatir la soledad. De hecho, el Departamento de Geografía Humana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hizo un estudio
sobre las cartas de los primeros años, pues los primeros tal vez 5 años o una cosa así. Y se publicó, se hizo una separata, ¿no? Y esta era una de las características, ¿no? Cómo la confianza que se había establecido y cómo la gente contaba en esas cartas cosas que muchas de ellas no le habrían contado seguramente nunca a nadie. También escondidos en que como no te ven y no saben quién eres, tienen tu nombre, pero pues llegaban cosas verdaderamente increíbles. El programa se emitía sábados y domingos. Llego un domingo a la radio y me dice, tienes una señora esperándote en la redacción. Me encuentro una señora elegantísima, mayor y muy nerviosa, y me cuenta lo siguiente. Dice, ayer yo soy española, pero desde el final de la guerra me fui. Me cuenta que salieron ella, su hermano y su padre. Salieron de España, se fueron a Francia, y al llegar a Francia se perdieron en esa avalancha de gente que iba, o al menos ella se perdió. Ella quedó por un lado y su padre y su hermano no sabían si juntos o separados por otro. La vida la llevó a Estados Unidos, se convirtió allí en una pintora de cierto nombre y había venido de vacaciones a España. Estaba en un hotel en Madrid y estando en el hotel haciendo su equipaje porque ya se marchaba, escucha la radio y se tropieza conmigo y con el Club de la Vida. En el Club de la Vida había un espacio muy cortito, eran 3 minutos de programa, en el que se leían, sin dar datos, 6 cartas que llegaban para una sección que se llamaba Entre Amigos. Entonces se leyó una carta de una persona que decía, me llamo, nunca dábamos los apellidos, fui de España al final de la guerra, me separé de mi hermana no sé cómo, no he vuelto a tener noticias de ella, soy de tal pueblo y estoy pensando regresar. Vivo en Francia donde me quedé, pero estoy pensando regresar y quiero saber si en ese pueblo queda alguien de mi edad, que a lo mejor fue amigo mío de infancia y tal, para llegar allí y no sentirme solo. Sé que hay una residencia para ir allí. Y entonces la señora me dice, creo que ese es mi hermano. Entonces yo saqué la carta, vio el nombre, se sentó, se echó a llorar, dijo, es mi hermano. Dije, pues mire, aquí tiene el teléfono, ahí tiene usted un teléfono. Yo me salí, la dejé allí, estuvieron charlando un rato. Al marcharse me dio un abrazo que no olvidaré y como 6 meses después recibí una carta con una foto en la que estaban los dos delante de la casa familiar en la que habían vivido de niños, que la habían arreglado y estaban los dos viviendo en el pueblo. Y realmente te produce un impacto, ¿no? Y dices, bueno, esto sirve para algo. Yo hice un trabajo durante bastante tiempo con la Fundación La Caixa que me permitía estar en contacto directo con las personas mayores. Entonces hice un trabajo que se utilizó en centros de mayores de toda España. Y para atestar que ese trabajo que yo había hecho funcionaba, yo llevé dos grupos aquí en Madrid durante todo un curso. Y ahí me encontré algunos testimonios en directo con la persona allí, en el grupo, ¿no?, de la confianza que se llegó a crear, que contaron cosas tremendas, ¿no? Por ejemplo, de una mujer que vivía de niña y de joven en un caserío perdido no me acuerdo si de Andalucía o de Extremadura, y con su madre, su padre y sus hermanos. A la madre la maltrataba el padre y los hermanos. Y llegó un momento en que el padre ya pues se disponía a abusar de ella. Entonces me contó, lo contó allí, no lo había contado nunca, contó que cogió en Galicia se le llama un gallato, no sé cómo se le llama, es un utensilio que se trabaja, una herramienta que se utiliza para trabajar en el campo, por ejemplo, para coger la paja, ¿no?, que se pincha y tal. Entonces ella cogió eso y le dijo, como te acerques, te lo... Entonces, cuando llegó a la mayoría de edad, que entonces no era para las mujeres los 18, sino creo recordar que eran los 23, su madre le dijo, vete. Y ella dijo, pero ¿cómo te voy a dejar aquí? Y le dijo, mi vida ya está rota, vete. Y un día, cuando el padre y los hermanos se fueron al trabajo,
ella huyó, llegó a un pueblo, al pueblo más cercano, se fue a hablar, creo recordar que con el cura. Entonces el cura le buscó un modo de salir de ese pueblo y marcharse. Bueno, el caso es que la persona desapareció, ¿no? El padre fue a la Guardia Civil para que la buscaran, le dijeron que era mayor de edad y que no la podían buscar, que era muy libre de hacer lo que... Total, que desapareció de la vida, ¿no? Y cómo ella había conseguido rehacer su vida después de aquello, lo orgullosa que estaba de 2 hijos que había tenido, que eran los 2 con carrera universitaria y tal, ¿no? Y como cuando su padre estaba enfermo, pues su madre ya había muerto y la mujer con la que vivía el padre la llamó y le dijo: oye, que tu padre está enfermo y que te toca cuidarlo. Y ella dijo que no fue. Y no fue, ¿no? Entonces, la fortaleza de esta mujer y lo que ahora, palabra que ahora utilizamos tanto, pero entonces no, la resiliencia, ¿no? Cómo esta mujer pudo superar una vida como esta, lo que vivió allí en aquel caserío y cómo salió adelante, ¿no? Pero, y lo que ocurrió cuando esta mujer, que nunca hasta ese momento había hablado en el grupo, fue que todo el grupo se levantó y se echó sobre ella a abrazarla. O sea, fue como y ella se quedó tan sorprendida que cambió completamente su actitud y en el grupo ya hablaba como una más, quedaba para ir a tomar algo. Fue una cosa muy, muy bonita, ¿no? En las cartas de Entre Amigos que empezaron, la idea de Entre Amigos fue, si por ejemplo una persona decía, pues hay un libro que yo leí de pequeña y que me gustaría volverlo a leer porque fue el libro que yo vi en la escuela o lo que fuera, ¿no? Y que eso se dijera. Y que alguien que tuviera ese libro, pues se lo mandara o le hiciera una fotocopia. Pero lo importante no era que recibiera ese libro, lo importante era que viera que 50, 47 o los que fueran personas de toda España le habían respondido y se habían interesado por ella. Y a una casa a la que seguramente no llegaba el cartero, sabe Dios desde cuándo, llegaba de pronto el cartero con un montón de cartas así, y a la semana siguiente con otras de las que habían llegado más tarde. Y tenía el compromiso de intentar responder, hombre, si eran 200 no, pero de intentar responder entonces tenía que escribir y contestarle a esas personas. Y a partir de ahí, a veces se establecía una relación de amistad, por carta, a veces no, pero se había dado un paso, ¿no? Bueno, pues todo esto fue evolucionando y de pronto alguien se atrevió a decir, pues me gustaría conocer a una mujer o me gustaría conocer a un hombre para establecer una relación, si sale y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues eso que empezó así, luego tuvo llegaban muchísimas cartas, aunque en cada programa solo de este tipo sacábamos una, teníamos una larga lista de espera, ¿no? Y llegaron muchos momentos en que estas personas decidían vivir juntas. Y aquí aparecían, o si estaban en una residencia, querían convivir. Y aquí aparecían los mismos problemas que siguen apareciendo ahora. ¿Cómo? Una persona, tú ya con los años que tienes, pero tú eres un viejo verde si era el padre, una mujer, pero tú qué vergüenza a tus años y seguir necesitando un hombre, pero que los hijos, la familia, el entorno, cuántas amarguras, cuántas relaciones se frustraron. ¿Qué había detrás de todo eso? Pues había si hay una casa y mi madre se vuelve a casar, lo mismo la venden, se gastan el dinero, la herencia, lo que está detrás, y también el aspecto moral, de qué dirán. Y un último, dando una conferencia en un pueblo perdido, no sé dónde, al terminar se me acerca una señora y su hijo. La señora tendría, bueno, era mayor, porque el hijo ya tenía rondando los 50 años. Y me dice la señora, ¿sabe usted cuántos años tengo yo? Pues no, dígamelo usted. Dice, me dijo, algo así como, creo recordar que me dijo, 68. Y el hijo que estaba al lado la mira y dice, mamá, ¿pero cómo puedes decir eso? Si has cumplido 77. Y dijo, no, 77 tiene mi carnet de identidad. Yo tengo 68. En aquel entonces, ahora es cuando se habla de la edad cronológica, de la edad psicológica, de la edad social. La señora lo tenía clarísimo. Ella se sentía una persona de 68 años, aunque su carnet de identidad dijera que tenía 77. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener claro que la discriminación por razón de edad
es una vulneración de los derechos. Las personas, tengamos la edad que tengamos, somos ciudadanos, ciudadanas de pleno derecho. Y tenemos, por tanto, derechos y deberes. Y esos derechos y deberes de ciudadanía no se pierden nunca, ni con la edad, ni por ninguna otra circunstancia. Por tanto, sigo teniendo los mismos derechos que tienen todas las demás personas, tengan la edad que tengan. Sin embargo, en la práctica no los tenemos, se nos discrimina. Por ejemplo, ¿por qué el ERE te manda a casa, te quita tu puesto de trabajo por razón de edad? Si hay que despedir gente, búsquense otras fórmulas. ¿Pero por qué por edad? ¿Por qué para hacer un seguro? Hay, por ejemplo, compañías en las que si yo voy a viajar, y yo he viajado mucho, y quieres hacer un seguro de vida, por si te ocurre algo, ¿tal? Resulta que si tienes más de 70 años, tu seguro de vida no incluye la muerte por accidente o una invalidez, una incapacidad como consecuencia. Es decir, si yo voy en un avión y ese avión se estrella, las personas más jóvenes que tengan el seguro, sus familiares, cobrarán el seguro. Los mayores no, los mayores no. ¿Por qué? A lo mejor es que, como ha pasado con las residencias, como total nos vamos a morir, pues ya, ¿qué más da? ¿No? O si quiero hacer un seguro de vida. Si yo quiero hacer un seguro de vida a partir de 65 años, no hay compañía que me lo haga. Y si me lo hacen a un precio astronómico. Pero incluso si yo lo tengo desde los 27, cuando me acerco a la edad mayor, te lo van subiendo cada vez más. Directamente dicen, mire, a partir de ahora, ¿por qué no se va usted a la Seguridad Social? Porque claro, mientras eres joven, puedes ir con el niño que tiene un catarro, o tú que te has torcido un pie, pero de mayor, pues ya puedes tener más goteras y dejas de ser un cliente tan rentable. Bueno, pues todo eso son vulneraciones de derechos. A mí lo de dar consejos me gusta poco, porque no sé si sirven para mucho. Me gusta más con la gente joven reflexionar juntos. Como tengo dos hijas más jóvenes, como una vive conmigo, con su hijo y viviremos con la hija que viene y con los otros nietos, estoy en contacto intergeneracional permanente. Me parece que vivimos en un mundo que tiene demasiados compartimentos estancos, demasiadas puertas cerradas y muy pocos puntos de encuentro. Entonces, esa convivencia de personas de todas las edades es lo que puede ayudar mucho a cambiar esa imagen social a la que antes me he referido. Porque lo que no se conoce no se valora, ni se mira empáticamente. Hace poco estuve en la Universidad de Valladolid y habían hecho, por segundo año, en trabajo social, un trimestre en el que acudían personas mayores de un centro de mayores y jóvenes que estudiaban trabajo social, en torno a unos temas y tal. Un año lo hicieron acudiendo los mayores a la universidad y otro año yendo los jóvenes al centro de mayores. El día que yo estuve allí era el final y fue muy emocionante escuchar a los jóvenes decirles a las personas mayores: yo no sabía que os marginábamos tanto, yo no había caído en la cuenta de que por ser mayores ya no valíais para nada, ya no os teníamos en cuenta. O sea, yo no tengo abuelos o no he vivido con mis abuelos, no sé, pero las personas mayores nunca me han importado y ahora pienso que qué tonto soy. Y los mayores les decían: gracias por haber compartido con nosotros, gracias por habernos escuchado, pero gracias por haberos mostrado también, porque yo pensaba que los jóvenes de ahora erais todos unas balas perdidas, que no hacíais nada, que no os interesaba nada, que no servís para nada, que solo os interesa salir de juerga y ya está. Y he visto que no, y que tenéis muchas dificultades como tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes, y que estáis intentando abrir paso en la vida. Bueno, eso fue precioso, ¿no? Ese encuentro. Yo creo que si quitáramos tanto compartimento estanco, yo estoy en contra, entiéndaseme lo de en contra,
yo creo que no hay que seguir fomentando que haya centros de mayores. ¿Por qué no centros cívicos, culturales, socioculturales, como queramos llamarlos? Abiertos a todo el mundo, todos entrando por la misma puerta, todos teniendo el mismo salón de actos para organizar lo que quieran o para asistir a un espectáculo. Que luego hace falta una sala insonorizada porque los jóvenes quieren aprender a tocar la batería. Bueno, eso está inventado, no es tan difícil. Que los mayores quieren tener una biblioteca en la que poder leer el periódico sin que haya ruido, también está inventado. Los jóvenes van a estudiar a la biblioteca si no hacen ruido. Si conviviéramos, sería mucho más fácil. En lugar de tanto buscar cómo conseguimos fomentar la relación intergeneracional, no separemos tanto, no separemos tanto. Entonces, para mí eso sería, ¿no? Decir a los jóvenes, si la vida os es favorable, lo mejor que os puede pasar es llegar a viejos, porque la alternativa a mí no me motiva nada a la edad que tengo. Eso de irme a criar malvas, entonces lo mejor que os puede pasar es llegar a viejos. ¿Queréis llegar a viejos y tener la consideración y el rechazo que tiene el envejecimiento? Y a las chicas y a las mujeres les diría, ¿por qué tanto sometimiento a lo que dicen que tiene que ser un modelo de mujer? ¿Por qué tanto sometimiento a que si aquí tengo una arruga, a que no se me note no sé qué, a que los michelines, a que te... ¿Por qué? ¿Por qué? La edad no importa, la edad no tiene que ser lo que condicione para nada lo que podemos hacer en nuestra vida. Lo que importa eres tú. Y desde luego yo creo que soy algo más que 80 años. Es decir, mi vida no se agota en que mi carnet de identidad, que por cierto ya tengo el carnet ese que pone que caduca en el año 9.999, con las dificultades que eso conlleva, ha sido otro gesto de paternalismo. Los mayores, para que ya no vayan a hacerse el carnet de identidad, a partir de los 70, 75, uno ya cuando se mueran, pues ya está. Pero resulta que tú quieres pedir un billete de avión a un país que no sea territorio Schengen y te piden la fecha de tu carnet de identidad para sacarte tu carta de embarque o lo que sea. Porque me ha pasado a mí para ir a Inglaterra desde que Inglaterra no pertenece. Bueno, nunca fue Schengen, pero ahora tampoco es Unión Europea, ¿no? Y no puedes, porque tú pone el año y no tienes dónde poner, no hay ningún lugar que te permita poner el 9.999, con lo cual no lo puedes sacar. Y en todo caso es una diferencia, una discriminación. Al menos pregúntenme si quiero tener ya un carnet y no preocuparme más o no tenerlo, ¿no? Yo creo que fomentar la vida de todos con todos es la única forma de que esto cambie. Cuando nos conozcamos y nos reconozcamos. En realidad yo no he dejado de hacer nada de lo que hacía antes. Es decir, yo sigo trabajando cada día, sigo escribiendo, o sigo dando conferencias, o sigo trabajando en estas actividades que antes decía, ¿no? Pero junto a ello sigo ocupándome de la casa, porque ahora vivimos 3 personas, no yo sola, como viví unos años después de la muerte de mi marido, pero vivimos 3, uno es un niño, pues hay que cuidar lo que se come, ¿no? Viene otro, pues sigo ocupándome de todo eso. Yo creo que algunas veces alguna amiga mía me dice, me canso solo de oírte las cosas que tienes que hacer. Pues yo creo que esas cosas que tengo que hacer son, y que me llevan todo el día, y que ahora leo a las 9 de la noche, cuando ya hay silencio en la casa, de 9 a 12 de la noche es cuando yo cojo mi libro y me pongo a leer, porque durante el día no tengo tiempo. Bueno, pues yo creo que es todo eso, el vivir en la vida normal, con gente joven, amiga de mis hijas que viene, con gente mayor, con los niños, haciendo la vida normal, es yo creo como me mantengo activa. Y claro, cuando alguna gente me dice que tú vas a cumplir 80 años, anda ya. Pues sí, se apreciará o no, pero que como las meigas, a ver, ahí lo sé, a los años los tengo. Y bueno, empiezo a notar que me canso un poco más de subir escalera y tal, pero
sigo haciendo mi vida normal. Y yo creo que eso es muy importante, no apartarse uno, no decir, bueno, el total, si yo ya, a mí me parece. ¿Que tengo goteras? Claro, claro, pero muchas de estas goteras, también hay que decirlo, las tengo desde los 30 años, cuando tuve un problema renal. Entonces, yo hoy tomo mucha medicación, la mayor parte corresponde a aquello, no a la vejez. El próximo día 10 de octubre, fecha en que el Club de la Vida celebraría sus 20 años, levanten su copa y brinden por este modesto programa de radio que un grupo pequeño de profesionales les hemos ofrecido semana tras semana, poniendo en ello todo nuestro mejor saber y hacer. Gracias a todos, y ya saben, la vida es el continuo empezar de todos los días. Empiecen cada día con ilusión, con ánimo, con optimismo, disfrutando de la felicidad que dan las pequeñas cosas de cada día. De verdad que ha sido un auténtico lujo estar con ustedes todo este tiempo y en algún lugar, en alguna vuelta del camino, seguro que volveremos a encontrarnos, si Dios quiere. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino,